Bueno, Cristian, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y además que en este siglo XXI tan cargado de redes sociales, con tanta exposición al exterior, tantos problemas se está creando, que es el síndrome del impostor. Sí, exacto. Hoy elegimos el síndrome del impostor porque está bastante nombrado últimamente, la verdad. E incluso se suele pensar que es algo nuevo, pero no, el síndrome del impostor empezó a citarse en artículos a partir del 78 y consiste un poco, es un cuadro psicológico que se descubrió en el ámbito laboral y consiste un poco en el perfil del trabajador que es incapaz de reconocer sus propios logros. Sus éxitos los atribuye a la suerte, por ejemplo, y llega hasta el punto de desvalorizarse de tal manera como trabajador que llega a creer que su condición es fraudulenta, que realmente es decir, una persona ejerciendo lo que es un impostor, un fraude hacia el otro. Incluso llega a obsesionarse de tal manera en su baja capacidad para ese puesto de trabajo que llega a creerse, estar tan convencido de que es un fraude para su trabajo o para el cliente o el usuario que tiene delante, que él llega a temer continuamente en el trabajo que lo descubran como un impostor. Él llega a pensar que en cualquier momento lo van a descubrir y se va a destapar que lo que está haciendo es fraudulento y que realmente no es un buen profesional y que está cobrando un dinero que no merece, dando un servicio para el que no tiene que estar y trabaja continuamente bajo ese nivel de estrés. Y eso además, Cristian, me imagino que al que sufre de ese síndrome del impostor, supone un enorme sufrimiento, porque no hace más que crecer su inseguridad, ya sea en el marco laboral, ya sea incluso en el marco de las pasiones. Por ejemplo, gente que tiene mucha vocación en temas artísticos, en temas que son a lo mejor muy técnicos, que tienen que ver con la creatividad. Imagino que eso produce al paciente del síndrome del impostor un enorme sufrimiento porque se considera a sí mismo incapaz de ejercer esa actividad, ¿verdad? Exactamente, esa es la mejor descripción que se puede ver desde fuera para un trabajador que sufre síndrome del impostor, porque realmente puede ser una persona muy válida en su puesto de trabajo y al sufrir este estrés, su trabajo está acarreado a un gran sufrimiento, sufre una continua ansiedad por no llegar a lo que él cree que debería de llegar para demostrar que es un buen profesional, y eso limita su rendimiento porque está continuamente intentando demostrar que vale, que está, que puede, que tiene que estar ahí, y entonces su trabajo se siente continuamente comparado y juzgado incluso por él mismo en su trabajo, y eso claramente no le permite desarrollarse libremente ni ser creativo, ni tener una salud sana en su trabajo. Es un estrés añadido muy importante. Y sí. Cristian, ¿sabemos o hay algún modelo que nos diga cuáles son las causas que generan este síndrome del impostor? Mira, sí. El síndrome fue descubierto, ya se empezó a escribir sobre él en el 78 porque se empezó a ver en mujeres. En el 78 empezó el boom de las mujeres en el mundo laboral. Y claro, una mujer en un mundo de hombres tenía que demostrar mucho más, siempre era juzgada, siempre había una referencia negativa hacia ella, las cosas que conseguía no eran por sus habilidades, siempre tenía muchos muros, muchas más trampas que la media. Entonces la mujer lo internalizaba de tal manera que ella misma sentía continuamente la comparación, el estar juzgada, que tiene que superar, tiene que rendir mucho más que los otros. Y se descubrió que habían identidades sociales, como por ejemplo que eran discriminadas, que no tenían una ventaja comparativa con respecto a las otras identidades, como pasa con la mujer respecto al hombre, que sufrían ese estigma, y ese estigma les hacía desarrollar el síndrome del impostor. Entonces se empezó a investigar más todavía y se descubrió que lo normal es que las personas que sufrían el síndrome del impostor habían sufrido de pequeño unas presiones
parentales muy fuertes para llegar a determinadas O sea, expectativas. personas que realmente han recibido una enorme exigencia Exacto. desde que son muy pequeñitos y que ya han Exacto. ido pensando y mecanizando conforme han ido creciendo que tienen que satisfacer ciertas expectativas a otros. Exactamente, así mismo, tal cual lo acabas de describir, añadiendo una continua comparación con los demás. En la infancia, esa exigencia bestial, esa presión se internaliza, se convierte en autoexigencia, pero además también se vive una comparación con los demás. O tú no llegas, o mira qué es lo que hizo. Entonces el niño vive esa comparación en silencio y ahí es donde comienza ese círculo vicioso de la exigencia hacia uno mismo, de compararse, de sentir que no llega, afecta su autoestima y demás. Y ahí eso es, por decirlo de una manera, la cuna de sufrir el síndrome del impostor de adulto. Y Cristian, ¿cuáles son más o menos los síntomas que una persona víctima del síndrome del impostor puede experimentar en su día a día? ¿Cómo una persona puede llegar a saber y a pensar decir, necesito ayuda porque creo que sufro de un síndrome del impostor? Hombre, porque al final el trabajo está muy asociado a síntomas de ansiedad. El trabajo o el hobby o el área artística en la que la persona sufra el síndrome del impostor, pues al final hay mucha sintomatología ansiosa que está asociada a ese puesto, a ese lugar, a ese desempeño. Nervios, taquicardias, problemas para relajarse y descansar. Exactamente, nunca baja la guardia, el sentimiento de culpa es enorme porque la persona está convencida de que es un fraude, de que es un impostor y lo que está desarrollando ella no solo no es competente, sino no es legítimo y que en cualquier momento la pueden descubrir. Entonces tiene un sentimiento de culpa asociado a eso, piensa que realmente no tendría que estar ahí trabajando, por muy válida que sea la persona, que en eso no vale. Entonces continuamente tiene un sentimiento de culpa enorme, ¿no? Y aparte de eso, que puede ser un trabajador muy competente, pero tiene esa sintomatología ansiosa, tiene ese sentimiento de culpa y trabaja con mucho sufrimiento añadido. Bien, pues te recuerdo que si nos estás oyendo desde tu FM o desde nuestro servicio de streaming en 2fm.com, hay un WhatsApp a tu disposición que es el 633-629892. Repito, 633-629892. Así que si tienes cualquier pregunta para nuestro psicólogo Cristian Cruz, por favor, pásanosla por WhatsApp. Si tienes cualquier experiencia con este síndrome, el síndrome del impostor, o conoces a gente que lo haya sufrido, cuéntanos tu experiencia. Te repito el WhatsApp 633-629892. Y Cristian, nos has dicho que el síndrome empezó a estudiarse a finales de los años 70, sobre todo por la incorporación de la mujer al trabajo, por la exigencia que tenían a nivel social las mujeres de demostrar más, pues lo que es normal al meterse en un mundo de hombres, junto con todos los prejuicios asociados. A día de hoy, 2023, ¿hay más mujeres que sean víctimas de este síndrome más que hombres, o está ya muy generalizado, o a raíz de descubrirlo en mujeres se ha visto que los hombres también lo han ido sufriendo a lo largo de las décadas? Estadísticamente es mucho más proclive el síndrome del impostor en mujeres y se ha catalogado más mujeres que hombres en los estudios. Perdona que te interrumpa, Cristian. Sí. ¿Es posible que sea porque normalmente asociamos, no sé si esto a lo mejor, fíjate, ya que eres psicólogo, no sé si esto que te voy a preguntar es un sesgo cognitivo, pero esto puede ser debido a que normalmente las mujeres siempre la hemos entendido, siempre las hemos percibido con más sentido de la responsabilidad que los hombres? Esa es otra. Es que aquí se junta el hambre con la gana de comer. Es verdad que la mujer en el mundo laboral está rompiendo muchos estigmas y parte de una identidad que ha sido muy negativizada, ¿no? Una identidad que ha sido estigmatizada, la de la mujer en el mundo laboral. Pero esa es otra. Es verdad que el perfil de una mujer, biológico como el psicológico, suele haber ciertas distinciones. No mejores ni peores, pero sí distinciones. Y una de ellas es el sentido de la responsabilidad. Y el síndrome del impostor está muy asociado al sentido de responsabilidad que tiene la persona. Tanto es así que también lo podemos ver incluso en funcionarios, que es donde entra
La gente se pregunta, pero no es lógico, el funcionario no tiene que rendir para tener los mínimos que tiene que cumplir, pero sí se da, sobre todo en el servicio de salud, en médicos, enfermeros, más todavía cuando ha habido una responsabilidad social que tuvieron que cumplir, como es en la pandemia. Este no es un trastorno, es un cuadro psicológico, ha sido un boom en el área de la salud después de la pandemia, por ese nivel de exigencia. ¿Qué pasa? Que cuando hay un exceso de responsabilidad es cuando puede aparecer esa exigencia. Por ejemplo, en funcionarios con un exceso de responsabilidad social. Las mujeres, la responsabilidad siempre ha sido mucho mayor que la del hombre respecto al área laboral, ¿no? Hay más áreas controladas, más aspectos controlados, etcétera. Entonces es verdad que se junta el hambre con la gana de comer, una identidad estigmatizada con un perfil que tiende a ser mucho más, con niveles de responsabilidad y de exigencia mayores, es verdad. Y como nos has comentado que es un síndrome cuyas causas las podemos localizar en la infancia, ¿cómo se desarrolla este síndrome bajo tu experiencia, bajo la experiencia de tus compañeros en Gabinete de Danae? ¿Cómo se desarrolla, por ejemplo, en niños y adolescentes? Sobre todo en niños y adolescentes que desde muy jóvenes encuentran una vocación, una pasión, están aprendiendo, tienen una serie de sueños para el futuro y se encuentran en un enorme margen de competencias, sobre todo ahora que ven a otros chavales, porque hemos hablado de lo importante que es para una persona que sufre este síndrome la comparación con los demás, ¿no? Exacto. Donde constantemente hay un montón de estímulos en los que uno inconscientemente se compara por culpa de los vídeos de YouTube, Instagram, las redes sociales, etcétera. ¿Cómo viven, o si bajo vuestra experiencia habéis encontrado cuadros de síndrome del impostor entre niños y adolescentes? Por supuesto, en deportistas, pero sobre todo, ahora que lo dices, es un detalle súper importante y que no se ha investigado, es en grandes estudiantes, alumnos de segundo bachillerato, con notas medias casi imposibles para la media, notas medias de sobresaliente, sufren el síndrome del impostor, sufren que son... O sea, que son chavales, que son unos máquinas, exactamente, pero que ellos a sí mismos no se ven como tales, sino precisamente todo lo contrario. Exactamente, partimos de que es más proclive a sufrirlo la gente más inteligente, que es la que más se preocupa por cumplir por sus responsabilidades, por su rendimiento. Ese nivel de exceso de preocupación hace más proclive que la persona sufra el síndrome del impostor. Y eso se ve mucho en estudiantes, que se catalogan como malos estudiantes a pesar de ser a lo mejor estar entre los 20 mejores de la isla. Y para ellos son malos estudiantes, son incompetentes, es por suerte, no son inteligentes. Es como si sufrieran una incapacidad para internalizar el éxito y los logros. Y nunca cumplen esa responsabilidad que ellos se atribuyen, nunca están contentos. Y en el bachillerato, que es donde se dispara la competitividad en los estudios, porque ya los niños necesitan una nota para entrar a determinadas carreras, y un sistema no dejan de ser menores, y la competitividad ahí empieza a ser bestial porque los recursos son limitados y salvo los que van a universidades privadas, los chicos que van a una universidad pública tienen que competir para entrar a las carreras que quieren. Y ahí es donde más pueden sufrir el síndrome del impostor. Los niños al final no están preparados para ese nivel de competitividad. Y igual pasa en el deporte, al final los padres, el exterior, son los que lo guían. A un niño le dice que algo está bien hecho y ya en su cabeza está creyendo que hizo algo bien, creyendo que puede hacerlo. Si tú a un niño le dices, no vales, no sirves, para esto no estás, el niño ya su cabeza va a empezar a creérselo, porque al final el niño es muy dependiente del contexto. Tú le puedes decir al niño una mentira repetida 20 veces sobre él, que él se la va a creer muy fácilmente. Si tú le dices a un niño, eres malo en esto, se lo va a acabar creyendo. Igual si le dices, eres bueno en esto, va a creérselo y va a rendir más. Entonces los niños son muy, muy vulnerables para pasar este tipo de problemas, y principalmente, ¿dónde más lo vemos? En estudios y en deporte, que es donde más competitividad hay. Y Cristian, ¿lo encuentras habitualmente esto en niños? Sí, sobre todo en este tipo de perfiles competitivos y donde los padres no validan al niño de forma incondicional. Ganaste, bien. Perdiste, no pasa nada. También aprendiste, también hiciste bien. Asumir la derrota sin condición ninguna. Respecto a la valoración positiva que se le da al niño, se puede corregir el error, se puede
trabajar el error para aumentar su rendimiento, por ejemplo en un deporte. Si machacamos al niño por el error, el error se va a volver fóbico. El niño va a intentar, como sea, no cometer el error. Y huyendo de ese error le va a pasar un poco esto, va a sentir ese sentido de la perfección y que no puede fallar en ningún momento, y va a tener asociado todos estos problemas al final, la ansiedad y demás. En ese deporte es muy importante cómo los adultos lo guían, cuando lo hace bien y cuando lo hace mal, pero sin machacar, sin comparar, porque al final son niños y son vulnerables, al final son carne de cañón. Y has hablado de funcionarios, has hablado de estudiantes, has hablado de deportistas. ¿El síndrome del impostor puede darse también en padres o madres que se crean, no soy un buen padre, no soy una buena madre, literalmente no valgo para esto, para hermanos mayores? O sea, en personas que tienen o incluso en tutores, que no sean padres o madres biológicas, pero que sean tutores de menores por las circunstancias X que sean. También también cuando una persona tiene a cargo una responsabilidad de otro ser humano, de otra persona, ¿pueden ser víctimas de este síndrome? Por supuesto. La pregunta es buenísima, por supuesto, porque es la primera vez que me la hace. Pero mira, mi percepción es, yo he percibido más este síndrome en padres que adoptan niños. Claro, porque no se han legitimado ellos biológicamente todavía como padres de ese niño, y están continuamente poniéndose a prueba, comparándose, evaluándose, juzgándose. No soy merecedor de criar a este niño. A lo mejor es un niño que gracias a ese padre que lo adoptó está vivo. E imagino que con los sensibles que son los niños, esa ansiedad que sufre ese padre adoptivo, esa madre adoptiva, ante ese síndrome del impostor, ante sentirse incapaz o incompetente a la hora de cuidar a este niño, lo sufre, paradójicamente lo sufre el mismo niño, ¿no? Por supuesto, que lo percibe. Los niños son esponjas y lo perciben. Y a pesar de que sea un fenómeno ser padre o madre para lo que más o menos biológicamente estamos preparados, depende mucho de la personalidad. O sea, una persona, como hablábamos, imagina una persona que ha sufrido de pequeño esta continua comparación, este machaque, esta exigencia, no llega, no valoraciones positivas. Es una persona con una desconfianza sobre sí mismo, una inseguridad cronificada. Llega a ser madre y esa persona se va a levantar en un mar de dudas, su crianza, y va continuamente a ponerse a prueba, a dudar sobre ella misma. Y continuamente tiene que estar probando que es buena madre. Y pasa no solo en personas que adoptan niños, que no se han legitimado ellas biológicamente hasta que pasa un tiempo de la crianza, como para ser el padre o la madre del niño, sino, por ejemplo, también mujeres que sufren maltrato doméstico, violencia de género, tipo, tienes que hacerlo así, no vales para esto, no eres buena madre, en cualquier momento te quito los niños porque tú no vales. Simplemente con anular a una persona ya va a ser muy difícil para ella ejercer ese rol. Y si es una persona de atrás que ya trae esta carga, pues claro, se lo va a creer, que no puede, que no vale, se va a llenar de dudas. Estoy trabajando cuando tendría que estar con el niño, pero si estoy con el niño y no trabajando, no voy a tener dinero para mantenerlo, pero va a estar continuamente criticándose y juzgándose. Y si es verdad que hay perfiles vulnerables de padres y madres para sufrir este tipo de síndrome. Pero como bien estamos sacando la conclusión de todas las preguntas tan acertadas que me estás dando, siempre hay un germen en la infancia que hace que en lo laboral o en lo parental o en lo deportivo o en la escuela desarrolles este patrón. Tienes razón. Qué importante es la infancia, Cristian. Qué importante es la infancia en la vida de todos nosotros y cómo nos condiciona el futuro, ¿verdad? Totalmente. Es 3/4 partes de nuestra vida para crear el cerebro. Y cuando una persona que puede sufrir este síndrome del impostor, ¿cuándo consideráis los profesionales que debe buscar ayuda? ¿Notáis que hay a lo mejor algún comportamiento, algún estado de ansiedad, algo detonante en el que la persona tiene que decir, pues yo creo que sí que ya debo buscar ayuda profesional? Hombre, esto es progresivo, hay límites y límites. Lo mejor sería prevenir. Desde que tú ves que tú empiezas a desvalorizarte en tu trabajo, lo ideal sería
que antes de que desarrolles estos esquemas en la cabeza, ya te los trabajes con alguien. Eso sería lo ideal para que lo prevengas por propia salud mental. Ahora, ¿hay límites que son líneas rojas? Por supuesto. Cuando ya en tu trabajo empiezas a sentir ansiedad, continuamente anticipando, intentarlo tener todo controlado, de una manera desmesurada, tienes este patrón obsesivo para no sentirte culpable de hacerlo perfecto, y cuando tu cabeza empieza a sentir temor porque los demás descubran que eres un fraude, cuando realmente tú estás formado, estás titulado, o tú te has descubierto que esas habilidades que eso, las tienes. perdona que te interrumpe, Cristian, Sí. que eso es mentira, que lo sepa nuestra audiencia, que eso es mentira, que, es que el problema del síndrome del impostor es que no son impostores ni son un fraude, sino que normalmente es todo lo contrario, es gente que tiende precisamente a la excelencia. Porque realmente las personas que ejercen fraude no sufren el síndrome del impostor, no tienen ningún problema, ninguna culpabilidad, ni ningún tipo de ansiedad por ejercer un fraude, una labor sin títulos, lo que fuese, millones de trabajos que pueden ser fraudulentos. Esa gente no tiene ningún problema por ejercer. El que es impostor realmente no le genera ansiedad ejercer de impostor. Muy bien, Cristian, pues muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito, por habernos enseñado un poquito cómo funciona este síndrome del impostor. Una última pregunta. Sí. ¿Consideras que es más frecuente que antes? Yo creo que sí, mi impresión es que sí, porque antes la competitividad que vivimos ahora no existía antes. Sí, bueno, esto es algo... Es algo salvaje, una competitividad salvaje. Y desde pequeño. El mundo laboral es mucho más complejo que antes. Antes había que hacer A, estabas toda tu vida haciendo A. Por desgracia, trabajaban mayoritariamente los hombres, los roles estaban muy definidos y lo que había que hacer se hacía. Hoy en día el mundo es mucho más complejo. Tipos de trabajo, roles, género, estatus, continuas valoraciones, y eso yo creo que se puede ver en la rotación laboral. Antes un camarero en los 80 era toda la vida camarero de un bar. Hoy en día es muy difícil encontrarte una misma persona trabajando en un mismo bar toda su vida, ¿no? Ahí entra también la complejidad de las condiciones laborales, las condiciones de vida y demás. Son estresores añadidos, es un estrés añadido. Y la competitividad, la especialización, mi percepción es que ahora es muchísimo mayor que antes. Por ejemplo, yo no recuerdo cuando estudié el bachillerato conocer a nadie que yo ahora pueda decir, no, pues a lo mejor esta persona lo sufría, ¿no? Ni uno mismo, pero después, a medida que te vas especializando, los niveles de exigencia, la competitividad y lo duro que está ahora mismo los estudios y el trabajo, mi percepción es que ha habido un boom. Un ejemplo que te puedo dar es en la universidad. Ahora mismo hay hasta condiciones para los estudiantes, para las becas, que si no supera un número determinado de créditos, tienen que devolver la beca. Ahí ya prácticamente te están cerrando la puerta toda tu vida como estudiante. Entonces son presiones que antes no existían y que continuamente tienes que estar demostrando que vale y que ese puesto te lo ganaste. Y quieras o no, eso afecta a la salud mental y al cerebro de la gente. Yo estoy convencido, mi percepción personal es que hay un boom de síndrome del impostor que antes